¿Puede un país transformar en solo 2 años su rumbo político y social? Entre 1931 y 1933, España vivió el llamado Bienio Reformista, una etapa de la Segunda República caracterizada por una ambiciosa agenda de cambios que buscaba modernizar la nación y reducir las desigualdades históricas. Hoy vamos a recorrer esos 2 años de reformas intensas, sus logros, sus conflictos y cómo terminaron marcando el futuro del país. El bienio reformista comenzó con la llegada de la Segunda República en abril de 1931. Tras la proclamación del nuevo régimen y la salida del rey Alfonso XIII, el gobierno, integrado principalmente por republicanos de izquierda y socialistas, se propuso construir un Estado más laico, democrático y justo. La aprobación de la Constitución de 1931 fue uno de los primeros pasos, consagrando derechos como el sufragio universal, incluido el femenino, y la separación de la Iglesia y el Estado. Uno de los ejes más importantes fue la reforma agraria, destinada a redistribuir la tierra para beneficiar a los campesinos sin recursos. El Instituto de Reforma Agraria se encargó de expropiar latifundios y repartirlos entre los jornaleros. Sin embargo, la lentitud en su aplicación y la resistencia de los grandes propietarios generaron tensiones en el campo, donde las expectativas creadas chocaban con la realidad de un proceso complejo y lleno de obstáculos legales. En el ámbito laboral, el ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, impulsó mejoras significativas para los trabajadores, regulación de la jornada laboral, incremento de salarios mínimos y mayor protección sindical. Estas medidas fortalecieron el movimiento obrero, pero también provocaron el rechazo de los empresarios y de sectores conservadores que veían amenazados sus intereses y su control sobre la mano de obra. La política educativa fue otra prioridad. Se construyeron miles de escuelas y se impulsó la formación de maestros con una orientación laica y progresista. El objetivo era reducir el analfabetismo y ofrecer una educación gratuita y de calidad para todos. Esta reforma chocó con la Iglesia, que hasta entonces había controlado gran parte de la enseñanza, y dio lugar a enfrentamientos ideológicos en todo el país. En paralelo, se promovieron reformas militares para modernizar el ejército y reducir su influencia política. El ministro de la Guerra, Manuel Azaña, impulsó la jubilación voluntaria con sueldo completo para oficiales que no aceptaran el nuevo régimen, buscando así profesionalizar las Fuerzas Armadas. Esta medida generó tanto adhesiones como resentimientos en una institución clave para la estabilidad nacional. El bienio reformista también se caracterizó por avances en los derechos de las mujeres, gracias a figuras como Clara Campoamor, que defendió y logró la aprobación del sufragio femenino. Fue un hito en la historia política española, aunque su aplicación generó intensos debates incluso dentro del propio bloque republicano, temeroso de cómo influiría el voto femenino en las elecciones. A pesar de su ambición, el bienio reformista encontró una fuerte oposición desde el inicio. Los grandes terratenientes, la Iglesia, la derecha política y buena parte del ejército veían las reformas como una amenaza directa a sus privilegios. Las huelgas, motines y levantamientos fueron una constante, y la violencia política empezó a escalar. Los sectores más conservadores acusaban al gobierno de querer destruir las tradiciones y la unidad nacional. El conflicto social se intensificó en las zonas rurales, donde la reforma agraria no cumplía las expectativas de rapidez. La frustración de los jornaleros llevó a ocupaciones de tierras y enfrentamientos con la Guardia Civil. En las ciudades, la confrontación entre sindicatos y patronal derivó en paros y disturbios. La tensión se alimentaba además de una creciente polarización política y mediática. En el terreno religioso, la aplicación de medidas laicistas como la disolución de la Compañía de Jesús, la prohibición de enseñar a las órdenes religiosas y la secularización de cementerios generó una ruptura profunda entre la República y buena parte de la población católica. Estos cambios, para muchos necesarios, fueron vistos por otros como un ataque frontal a la identidad cultural y espiritual del país. Los nacionalismos periféricos, especialmente en Cataluña, recibieron un impulso con la concesión del Estatuto de Autonomía de 1932, que otorgaba competencias propias al gobierno catalán. Si bien esto fue celebrado en la región,
En otros sectores se interpretó como un debilitamiento del Estado central. La cuestión territorial se convirtió así en otro frente de tensión para el gobierno republicano socialista. La política militar reformista, aunque buscaba reducir la injerencia de los altos mandos en la vida política, terminó generando resentimiento en algunos sectores del ejército. Las reformas también chocaban con una parte de la oficialidad que se sentía desplazada o marginada. Estas tensiones incubaron desconfianzas que, años después, tendrían un papel decisivo en la historia de España. Finalmente, las elecciones de noviembre de 1933 marcaron el fin del bienio reformista. El desgaste político, la crisis económica y la creciente división social propiciaron el triunfo de las derechas agrupadas en la CEDA y el Partido Radical. Muchos de los proyectos iniciados quedaron paralizados o fueron revertidos, y el país entró en una nueva etapa, del llamado bienio conservador, que tendría sus propios conflictos y desafíos. El bienio reformista fue un intento ambicioso de modernizar España y reducir desigualdades históricas. Aunque logró avances notables en educación, derechos laborales y libertades políticas, su ritmo y alcance generaron resistencias que terminaron desgastando al gobierno. Más allá de su desenlace, dejó un legado de cambios que marcaron la Segunda República y que siguen siendo objeto de debate en la historiografía contemporánea. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por el bienio reformista, un momento clave donde España intentó reinventarse en medio de fuertes tensiones. Si te interesan estos periodos de cambios acelerados y sus consecuencias, suscríbete y comparte tu opinión. ¿Crees que estas reformas pudieron haberse hecho de otra manera para evitar tanta oposición? Nos vemos en el próximo episodio.